Y entonces, pues, esta es la psicología del inconsciente. Este tema que vamos a ver el día de hoy, que es la regresión, o bueno, es una introducción a la regresión más bien, eh, decidí que fuera un tema con pocas diapositivas. Son 19, ¿no? Creo que por ahí abajito pueden ver cuántas son. Son 19 diapositivas. Lo hice porque este tema es un tema complejo, ¿no? El último capítulo es uno de los capítulos más complejos del libro de la interpretación de los sueños. Entonces, bueno, por eso es que quiero que quede bien en claro, no les puse tantas diapositivas, pero el material que vamos a ver en esta sesión es bastante rico, es bastante extenso y hay que poderlo comprender muy bien, ¿no? Entonces, por eso es que son poquitas diapositivas y empezamos con esta cuestión de la regresión. ¿Qué es la regresión? ¿Va? Pero bueno, con todo lo que les he mencionado, pensaremos en que el psicoanálisis es la psicología del inconsciente, ¿no? Eh, ya hablamos sobre el deseo, les decía yo, sobre los operadores psíquicos, pero aquí en este capítulo va Freud a explicar cómo funcionan detrás de. O sea, en los capítulos pasados vimos el resultado y estudiamos el resultado, ¿no? O sea, hay un sueño y, y aquí leímos la interpretación de varios sueños, o sea, ya el resultado final, tal cual. Explicamos qué es la asociación libre, ¿no? Que tiene que ver con la múltiple determinación y la sobredeterminación. O sea, pero vimos como que lo secundario, lo que ocurre ya una vez formado el sueño. Pero aquí, en este capítulo, vamos a ver cómo funciona todo desde atrás, tras bambalinas, ¿no? Cómo todo esto se da en el aparato psíquico, que es lo que yo les mencionaba, que así es como Freud denominó a este lugar en donde todos estos procesos se llevaban a cabo, ¿no? Eh, entonces, muchas personas suelen decir que la psicología y el psicoanálisis no son lo mismo, y yo estoy de acuerdo en que la psicología que nosotros conocemos, la que nos es enseñada, no es la psicología del psicoanálisis, pero el psicoanálisis en sí sí es una psicología, ¿no? Porque si, vaya, partimos la palabra, la etimología grecolatina, tenemos psico, tiene que ver con mente, alma, ser, y logía, que tiene que ver con tratados o estudio, ¿no? Estudio, tratado del alma, estudio de la mente. Y entonces, la psicología del inconsciente, del psicoanálisis, es la psicología en mi consideración más profunda que hay, ¿no? Porque va a poder estudiar realmente la psicología tal cual. O sea, yo no sé ustedes, hasta el semestre en el que van, qué tan conformes están con lo que han aprendido o qué tan conformes están con el tópico, que es psicología, ¿no? Yo no sé si les preguntara ahorita y me dijeran, ¿pudieran explicar cómo funciona el psiquismo humano, qué es la mente, qué es el psiquismo? O sea, ¿por qué nos comportamos de determinada forma? Yo no sé si realmente estén satisfechas, porque son por las mujeres ahorita, con lo que hasta ahorita han aprendido en psicología, ¿no? Porque, no sé, o sea, tú vas a alguna reunión familiar con amigos o algo similar y ven una película, una serie, cualquier cosa y te dicen, oye, ¿por qué este personaje tal cosa, no? ¿Por qué? A ver, tú que estudias psicología o cualquier pregunta que tenga que ver con la psicología, oye, ¿por qué esto, no? Tú que eres psicólogo, a ver, responde. Y es como de, pues no lo he visto, ¿no? O no, todavía no sé sobre eso. O cuestiones de psicoterapia o algo similar, ¿no? Porque, y sí, está bien, ¿no? Porque en la carrera que es lo que se nos enseña es psicología general, o sea, es un poquito de todo, de clínica, de educativa, de social y de organizacional, ¿no? Pero no hay un estudio profundo en sí de algo tal cual. Sin embargo, la psicología del inconsciente es estudiar precisamente todos los procesos psíquicos que se dan dentro de esto que Freud denominó aparato psíquico, que son los que forman un sueño, un síntoma, ¿no? Ya sea, sueño en sí es un síntoma, ¿no? Pero ya sea algo sano o patológico. Histeria, obsesión, paranoia, esquizofrenia, perversión, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a hablar de esta psicología que es la psicología del inconsciente. Y, por ejemplo, empezamos este tópico con el olvido. O sea, este apartado del libro lo empezamos a estudiar qué es el olvido, ¿no? ¿Por qué se produce? ¿Por qué?
porque estudiamos a los autores de las primeras sesiones que nos decían que tiene que ver con factores como la intensidad del sueño, la repetición, la coherencia, etcétera. Pero son explicaciones como igual secundarias, ¿no? O lógicas. Sin embargo, Freud va a decir, bueno, esa es la explicación lógica que dan los autores. Pero ¿cuál es la explicación desde el aparato psíquico? Bueno, que el olvido se produce por que en la noche hay una rebaja de la censura. Veíamos que la censura es esto que impide que el deseo pase tal cual. En la noche hay una rebaja de la misma, lo que permite que el deseo pueda expresarse, aunque disfrazado, ¿no? Pero en el día de plano ni se manifiesta. En la noche sí, disfrazado, ¿no? Y aquí es donde pensamos que hay una instancia o hay una parte del aparato psíquico que censura, ¿no? O sea, que disfraza, y hay otra que es censurada, o sea, que es el deseo, ¿no? Por la parte de la censura. Y si lo vemos con la primera tópica, vemos que la censura viene del preconsciente y viene a censurar un deseo inconsciente, ¿va? Y que como en la noche la censura psíquica rebaja, cuando despertamos vuelve a incrementar, por lo cual eso que el sueño o en la noche la censura permitió pasar por su rebaja, cuando despiertas, como vuelve a estar intensa otra vez la censura, viene y produce un olvido. Ahí es donde se produce el olvido de un fragmento. ¿Ok? Y esto es para censurar más. O sea, si no bastó un desplazamiento, una condensación, una puesta en escena y una elaboración secundaria, más encima le agrego que te vas a olvidar de eso, ¿no? Para que de plano no encuentres el significado del sueño y lo veas como absurdo, como no importante. Y es lo que hace que tú digas, ay, pues tuve un sueño raro, ¿no? Ni vale la pena analizarlo o pensar sobre él. Es precisamente el objetivo de este tipo de intervenciones psicológicas, ¿no? Que son de la censura. Y que esto tiene que ver con la resistencia igualmente, ¿no? O sea, la resistencia al análisis hace olvidar partes del sueño y esto no es causal, es con una intencionalidad que es ocultar. Ya vimos que Freud, por ejemplo, en la clase pasada, él dijo que, por ejemplo, cuando le llegaba un paciente que tenía un sueño y decía que no se acordaba de nada, lo que hacía es, ok, lo dejaba pasar como si no hubiera soñado nada y pasa que siguiendo su psicoanálisis se encuentra con otra resistencia, ¿no? Hay algo que el paciente no quiere decir porque es feo para él, es intolerable, es inaceptable, ¿no? Entonces Freud los ayudaba a poner en palabras eso que no podían decir o eso que los avergonzaba. A ver, dilo, ¿no? Ponlo en palabras. Cuando lo lograban poner en palabras y vencer esa resistencia para poder hablarlo, entonces venía el recuerdo del sueño. Y podemos concluir que esa resistencia que estaba presente en el psicoanálisis del paciente para hablar algo, no sé, de su vida cotidiana, era la misma causante de que el sueño fuese olvidado, ¿no? Entonces está la intencionalidad, tal cual. Y pues nada de lo que estuvo alguna vez en el aparato psíquico desaparece. O sea, todo lo que ustedes han vivido desde que eran bebés está en el aparato psíquico, pero reprimido, ¿no? O sea, no es que haya desaparecido, no desaparece. Ahí está, solo que está reprimido. Por eso es que un trauma o algo similar que ustedes tienen, que no saben muy bien de dónde viene, bueno, es porque ese origen está reprimido, no lo conocen, ¿ok? eh, con la intencionalidad de que no sepas por dónde trabajar, ¿no? De dónde viene esta cuestión de un trauma, por ejemplo. Eh, y bueno, esta cuestión. Entonces Freud vuelve a traernos el sueño del hijo muerto. No sé si lo recuerdan que lo hablamos en la sesión pasada, de que Freud, bueno, viene una paciente a contarle un sueño, y esa paciente lo vio en una conferencia que él dio y le cuenta los datos preliminares, que es que un papá, su hijo había muerto, un hijo que estaba gravemente enfermo, muere. En el velatorio, ya en la noche, en la madrugada, le da mucho sueño y se va a dormir, ¿no? Y un anciano se queda cuidándolo. Entonces ahí está el anciano cuidándolo y él se va a dormir a la habitación conjunta, o sea, a la habitación de al lado. Se queda dormido y de repente sueña que su hijo se levanta y va hacia él.
y le dice, padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Y en la versión de Amor Arthur dice algo así como, padre, ¿no ves que me abrazo? Algo así más o menos. Este, que significa lo mismo, ¿no? Entonces, el papá en ese momento despierta y ve que una vela, un cirio del ataúd, que estaba al lado del ataúd, había caído sobre el ataúd, lo que hace que la manga empiece a prender en fuego, ¿no? Y el anciano que estaba cuidándolo se había quedado dormido, ¿no? Este, entonces, bueno, este es el sueño tal cual. Y veíamos que aquí hay dos deseos. El primero, que ya lo expliqué la sesión pasada, tiene que ver con un deseo de que el hijo tuviera vida, estuviera vivo. ¿Por qué? Porque en ese momento lo está viendo vivo. O sea, en sus sueños el hijo no está muerto, está vivo, ahí está el deseo, ¿no? Y el otro deseo que se cumple es su propio reposo, porque vemos que este es un sueño de comodidad también, ¿ok? ¿Por qué? O sea, esto veíamos en los datos preliminares que esto ocurrió porque cuando el cirio cayó dentro del ataúd, pues hizo a que se viera mucha luz, ¿no? De que se estaba quemando algo. Y esto se reflejó en la habitación donde estaba su papá dormido. Entonces, este fue un estímulo eh, sensorial, perceptivo, que el sueño captó y lo introdujo dentro de la trama del sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque la trama ya tenía sobredeterminado que el deseo que se iba a expresar era que su hijo estuviera vivo. Esa era la sobredeterminación. Si la luz, o sea, si el cielo no hubiera caído y la luz no hubiera entrado por el cuarto, probablemente el sueño hubiera tomado otro rumbo distinto, pero con el mismo deseo, con el mismo objetivo, ¿no? Pero bueno, como cayó la vela, esto el sueño lo introdujo a la trama y formó este sueño, tal cual, ¿no? Entonces, el sueño tomó esa percepción de que, y que, bueno, esta reflexión que le hace en el sueño de que el niño le dice, padre, ¿no es que estoy ardiendo? O, ajá, esto que su hijo le dijo, que tenía que ver con que se estaba quemando, es una, es una reflexión que el sueño hizo que él bien despierto pudo haber hecho. Porque él si, por ejemplo, estuviera en la habitación de al lado y no se hubiera quedado dormido y ve que hay un destello de una flama que viene de la otra habitación, pues él se hubiera imaginado que algo se está quemando, ¿no? Que es fuego, que algo se quema. O sea, esta misma reflexión que despierto pudo haber hecho, dormido también la hizo, ¿no? Y la proyectó en el sueño de esta forma. Entonces, podemos saber aquí que este sueño presenta un deseo en tiempo presente. Mi hijo actualmente está vivo. Yo lo estoy viendo en mi sueño vivo ahorita, ¿no? O sea, se levantó y me dijo, padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Tal cual, ¿no? Eh, y esa es una característica de los sueños, que el deseo se va a ver como algo presente, como el sueño, por ejemplo, de la niña. No sé si se acuerdan que veíamos aquí un sueño de una niña que eh, había estado en un parque, en un lago, y no pudo andar en bote, ¿no? Y ella quería andar en bote tal cual. Y ya cuando se van a dormir, la niña sueña que está en el bote, ¿no? Que está navegando en el bote. Tanto que al otro día dice, en la noche me la pasé andando en bote, ¿no? O sea, su deseo se llevó a cabo en tiempo presente, ¿va? O sea, el deseo en el sueño se presenta como algo presente cumplido. Entonces, esto lo vemos en una imagen, ¿no? O sea, la niña se vio navegando, este sueño, el papá vio a a su hijo muerto vivo dentro del sueño, y esto lo vio a través de una imagen. No muchas veces esto suele pasar, ¿no? De que hay una imagen, pero sí existe la convicción de que algo pasó. Por ejemplo, decir, no sé muy bien si soñé que estuve, o sea, no me acuerdo si me vi yo en la casa de mis papás, pero yo sé que estaba en casa de mis papás en el sueño. O sea, no está la imagen, pero está la convicción. Eso también puede pasar, ¿no? Y entonces estas son aquí hay dos peculiaridades del sueño. La primera es que el deseo se lleva a cabo en tiempo presente. Esa es la primera peculiaridad que notamos a partir de ello, ¿no? El deseo que se cumple en el sueño
lo vemos cumplido en tiempo presente. Y eso es igual al, por ejemplo, los sueños diurnos. ¿Qué son los sueños diurnos? Bueno, son las fantasías en donde nos podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, cuando en la noche ustedes se empiezan a imaginar a su crush, ¿no? O sea, o cuando se imaginaban en la noche a su crush. Así de, se empezaban a imaginar de cómo andando en la escuela, de que tú le hablas o él te habla, empiezan a coquetear, empiezan a salir, ¿no? Y al final se hacen novios y terminan felizmente con él o con ella como novia o novio, ¿no? O sea, y empiezan ustedes a imaginarse cómo va a pasar que él se me va a declarar o cómo yo me le voy a declarar y cuáles son las circunstancias, ¿no? O sea, yo ya me empiezo a fantasear con ello, ¿no? Y todo esto lo imagino en tiempo presente, ¿no? Como de que, ay, estaría padre que en la facultad pasara esto y esto y esto, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente estoy estudiando en la facultad. Entonces, eh, pues ahí está esta cuestión, ¿no? De que es igual a fantasear. Tú fantaseas en un tiempo presente, ¿no? En este momento de tu vida. Esa es la primera característica, que el sueño, el deseo, lo presenta como un deseo en tiempo presente. Y la segunda característica es que todo lo que aparece en el sueño es involuntario, ¿ok? Esto ya es una diferencia con la fantasía, con el sueño diurno, porque en la fantasía, pues bueno, tú dices, va a ocurrir así, 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 ¿no? Él va a venir, me va a decir esto, y va a pasar esto, y de repente a mí se me va a caer el refresco, y me va a decir, yo te ayudo, y luego me va a ayudar, me va a comprar uno, vamos a ir al cine, o sea, tú decides qué va a pasar, ¿no? O sea, cómo lo vas a imaginar. Pero en un sueño, esto es involuntario. Esa es la diferencia, ¿no? Y aparte de que el sueño parece que es algo real. Porque la fantasía, bueno, hasta cierto punto tú sabes que estás fantaseando, pero en el sueño esto aparece como algo real, ¿no? Como algo que de verdad está pasando. Entonces, estas son dos características. Primera, que el sueño aparece siendo como un cumplimiento de deseos en tiempo presente. Y dos, que lo que se aparece en imágenes es involuntario, ¿va? Y bueno, esta cuestión del deseo, de que viene de las ideas latentes, se transforma en una imagen, ¿no? O sea, en los sueños ocurre una transformación de una idea abstracta, de una idea latente, a una imagen sensorial que podemos captar, ¿no? Eh, por ejemplo, si en mi idea latente, en mis ideas latentes está, ay, ya quiero salir del semestre, estoy ya bien cansado. Me acuerdo cuando estaba la vieja normalidad, que cada fin de semestre podía yo irme con mis amigos a varios lugares a descansar. Esta es la idea latente, ¿no? Que está. Puede que no la pienses, o sea, que no la explicites en tu pensamiento, pero está en tu pensamiento porque lo sabes, ¿no? Que siempre a final de semestre van a algún lugar a relajarse con amigos y que antes estaban en la normalidad, ¿no? En la modalidad presencial. O sea, esto lo sabes, aunque no lo digas. Entonces, esta es una idea latente que tú pudieras tener. Ahora, ¿cómo esta idea latente se va a expresar en el sueño? Por ejemplo, tú viéndote con tu pareja en la playa, ¿no? ¿Por qué? Porque en la playa tú te relajas de tanto cansancio, por ejemplo. Y si la idea latente tiene que ver con que ya quieres salir de este semestre cansado, ahí está una primera conexión, ¿no? La playa permite un descanso, permite salir de mi zona de trabajo habitual, ¿no? Segundo elemento que quizás pudiera estar asociado, voy a algún lugar con mis amigos. Bueno, quizás en el sueño no te ves con tus amigos, pero sí con tu pareja. No, está la deformación, la pareja. Y tendría un porqué, ¿no? Esa deformación. Entonces, el sueño eso es lo que hace. Pasa de una idea latente, de una idea abstracta, a una imagen sensorial, ¿va? Y esto no solo ocurre en los sueños, no es un fenómeno ajeno a los sueños. En los recuerdos y en las alucinaciones ocurre lo mismo. Idea que luego viene a representarse como una imagen. Por ejemplo, si yo les digo primer amor, primer novio, primer novia, enseguida van a recordar quién fue la primera persona con la que salieron de manera formal, ¿no? Su primer novio, tal cual. Entonces, la primera idea latente que yo les lancé, una idea abstracta, primer amor, ustedes lo van a traer aquí a memoria. Puede que recuerden quién era, ¿no? Y que incluso si yo les pido,
cómo fue que se conocieron, empiezan a traer en imágenes toda la historia de cómo se conocieron con su primer novio, ¿no? Cómo fue, cómo ocurrió. Entonces eso no lo recuerdo. Y en una alucinación ocurre lo mismo. Una persona que alucina es una persona que dice, estoy viendo algo, ¿no? Es que eso se está moviendo. O es que no ves que está ahí un hombre parado. O sea, es una alucinación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que tú estás percibiendo un estímulo que no existe, que no está presente en la realidad, ¿no? Una imagen. Pero esta imagen que tú ves, ¿no? Es una imagen que es producto de una idea latente también. Entonces, las alucinaciones también se pueden interpretar porque son igual a un sueño. El sueño en sí mismo es una alucinación. Entonces, si el sueño es una alucinación, y ya vamos a ver aquí por qué, entonces una alucinación la podemos interpretar de la misma forma que se interpreta un sueño, porque ambos, tanto un sueño como una alucinación, presentan una imagen. En el sueño estás dormido, en la alucinación estás despierto, y esta imagen que aparece es una imagen disfrazada, ¿no? Es una imagen condensada, desplazada, simbolizada y puesta en elaboración secundaria. Entonces, tanto la alucinación como el recuerdo, como los sueños, es este proceso de que hay una idea abstracta, una idea latente, que va a pasar a una imagen sensorial, que vamos a poder captar. Y entonces, aquí Freud nos va a decir que la alucinación no es exclusiva de la psicosis, ¿no? Eh, Sino que se presenta también en personas neuróticas, personas histéricas, o incluso se puede presentar en personas que no tengan ninguna enfermedad psicológica, ninguna psicopatología. ¿Por qué? Porque existen las alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, ¿no? De, ay, se me hace que huele a, como que huele a pan, ¿no? Y la gente así de, "Pues no, no huele a pan, pero tú sabes que como que algo huele a pan, tal cual, ¿no? O comes algo, a mí me pasó una vez que comí un pie y me sabía que era pie de cajeta, no sabía cajeta, pero era un pie de queso. Y todos los demás decían, no, es pie de queso, no sabía cajeta, ¿no? Pero para mí sabía cajeta. O sea, y era el único que percibía yo este sabor tal cual, ¿no? Les di a probar para que vieran o sea, a ver si no era como que era un distinto pie, y no, era el mismo, solo que yo lo percibía como si supiera cajeta, ¿no? Este, o cuántas veces no ha pasado que creen que escuchan a su mamá hablándoles, ¿no? O este fenómeno, que no me acuerdo si por ahí alguien se sabe el nombre, pudiera decirme, ese fenómeno que sonaba mucho cuando yo estaba en preparatoria de que escuchas el celular o que escuchas el celular que vibra, que sientes que vibra o que tiene un tonito, ¿no? Y que cuando vas para ver si es un mensaje, una notificación, no es nada. No me acuerdo cómo se llamaba este fenómeno, pero es un ejemplo de alucinación que es común porque si fue un fenómeno que era muy famoso cuando yo estaba en prepa, pues ocurría a mucha gente sana, ¿no? O sea, sin ninguna patología. Entonces, las alucinaciones no son exclusivas de gente con psicosis. También puede estar en personas neuróticas, personas histéricas o personas sin ninguna psicopatología, ¿no? Entonces, bueno, eh, con todo esto, ¿no? De que hemos visto hasta ahora, Freud va a decir que tenemos entonces y podemos sospechar de que hay una localidad psíquica, ¿no? O sea, hay un lugar en donde todos estos procesos psicológicos se llevan a cabo, ¿ok? Y aquí Fechner ya es un autor que venía hablando de algo similar a esta idea de una localidad psíquica. Él venía hablando de que hay otro escenario en el sueño distinto de la vida diurna, ¿ok? Entonces, él fue un primer autor que se aproximó a esto. Y Freud, ya en Proyecto de una psicología, había desechado la idea de que lo psicológico, lo psíquico estaba en el cerebro, ¿no? Lo vimos en la sesión pasada. O sea, porque Freud estudió cerebro de pececitos, empezó a hacer experimentos, empezó a estudiar los tipos de neuronas que había, a ver si acaso tenían alguna relación real con con el psiquismo. Y al final, ¿qué hizo con ese estudio, con ese proyecto? Lo tiró a la basura. Y él concluyó
lo psíquico y lo psicológico no está en el cerebro. El cerebro posibilita que exista psiquismo, pero no, el psiquismo no está en el cerebro, ¿ok? Entonces, ese libro de Proyecto de una Psicología, nosotros lo podríamos estudiar, pero después de estudiar el libro de la interpretación de los sueños, porque es donde vemos cómo Freud poco a poco se fue dando cuenta que no hay psiquismo en el cerebro, ¿ok? Entonces primero habría que estudiar la interpretación de los sueños para luego estudiar el libro de Proyecto de una Psicología, ¿no? O lo van a encontrar en castellano como Proyecto de una Psicología para psicólogos o para neurólogos, algo así. Entonces, bueno, y concluye que hay una localidad psíquica, ¿ok? Hay un aparato psíquico. Este concepto él lo dijo en Proyecto de una Psicología y lo retomó en Interpretación de los Sueños, ¿va? Y a esto les digo, lo llamó como aparato psíquico, que no tiene que ver con la anatomía, con cuestiones de biología, porque tiene que ver con un terreno más psíquico, más psicológico, ¿va? Esas son las primeras nociones y Freud va a representar al aparato psíquico de esta forma, ¿ok? Aquí está el aparato psíquico. Freud en este capítulo nos va a traer esquemas de apoyo para poder estudiar y comprender cómo se da todos los procesos psicológicos dentro de este aparato psíquico. Y bueno, Freud va a comparar al aparato psíquico con un microscopio, ¿ok? ¿Por qué? Porque un microscopio es un instrumento que está compuesto de varias partes, ¿no? Que tiene varios lentes. O sea, para poder ver una imagen pequeñita dentro de un microscopio, perdón, hay varios lentes acomodados de una cierta forma que permiten que una partícula microscópica la podamos ver grande, ¿no? Entonces vemos que en este aparato, en este instrumento, lo componen varias partes que están ordenadas, ¿no? Hay un orden que permite tener una imagen visual, tal cual. Eh, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ponen un virus en un microscopio y ven a través del lente, ven una imagen grande, una imagen amplificada del virus. Pero esa imagen grande, ¿existe en la vida real? No, no existe en la vida real. Es un producto de el trabajo del instrumento, ¿no? O sea, ese virus grandote que tú ves no existe. Es solamente el reflejo, es el producto de algo que está ahí, ¿no? Pero no existe tal cual. Entonces, el aparato psíquico es igual. Es un aparato que está compuesto por varias partes, a los que va a llamar sistemas, sí, P, S, Y, así los va a llamar sistemas psi, para poder funcionar. Y estos sistemas están ordenados, tienen un orden que está uno detrás del otro, ¿no? Entonces prueba a comparar el aparato psíquico con un microscopio, ¿ok? Porque el microscopio tiene partes ordenadas que permiten ver una imagen que no está en la vida real, pero que tiene un efecto, ¿no? Entonces, bueno, y esa imagen les digo, no está en ningún sitio, es una producción. Es una producción gracias a los lentes que están ordenados de cierta forma, ¿no? Al sistema de lentes. Entonces, eh, hablando de esta localidad psíquica, preguntaríamos, ¿en dónde está lo psíquico? Bueno, y diríamos que lo psíquico está situado en algún lugar dentro de ese aparato psíquico, ¿no? O sea, el psiquismo está dentro del aparato psíquico en algún lugar, ¿ok? Y está en un lugar que no está ocupado por ningún elemento, que es en donde surge esta imagen, tal cual. Por ejemplo, en el microscopio, estos lugares en donde no hay nada son puntos ideales, ¿no? Dice, en el microscopio estos lugares son puntos ideales donde no se haya situado ningún elemento concreto del microscopio, ¿no? O sea, dentro del aparato hay partes vacías en las que no hay nada, pero que el que no haya nada es un factor que va a permitir que podamos ver una imagen amplificada. En el aparato psíquico, diríamos que el psiquismo está ahí, dentro del aparato psíquico, en un lugar donde no hay nada, ¿no? Donde no hay algún otro elemento que esté ocupando ese lugar, pero que permite que
podamos ver imágenes sensoriales en el sueño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este aparato psíquico es complejo, está compuesto por varios sistemas, por varias instancias, y tiene una orientación, o sea, hay una detrás de la otra, como los lentes del microscopio, que hay un lente detrás del otro que tiene un orden tal cual, ¿va? Tiene un orden para que podamos ver una imagen amplificada de lo que sea que pongamos en el microscopio para poderlo ver, ¿no? Y esto va en forma sucesiva. Hay una sucesión. O sea, para que yo pueda ver esa imagen amplificada, yo tengo que poner mi ojo en el lente, ¿no? En esta parte, en los oculares, y entonces mi visión entra por aquí, pasa por los lentes y termina en el virus, en el bicho, lo que pongan acá, ¿no? Para poderlo ver amplificado. O sea, hay un orden, hay un proceso, hay una dirección en la que mi visión está llevándose a cabo para poder ver una imagen, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, esto tiene que ver con la sucesión, ¿no? Que hay un orden en el que se va a dirigir. ¿Por qué? Porque el psiquismo funciona en primera instancia gracias a estímulos, tanto exteriores o interiores, ¿va? Entonces, el estímulo entra por una parte del aparato psíquico, pasa a través de varios sistemas y termina saliendo por otra parte del aparato psíquico, ¿va? Entonces, eso es cómo funciona un estímulo, que puede ser externo o interno también, ¿va? Pensamientos, eh, pulsiones, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran ver que provenga de adentro, ¿va? Entonces, bueno, aquí tenemos el primer esquema que va a traer Freud en el libro de la interpretación de los sueños. Así es como él va a representar al aparato psíquico. Tenemos que aquí está el sistema P, ¿ok? Esto lo vamos a ver como que es el polo perceptual, es el sistema perceptual, aquel sistema que se encarga de percibir los estímulos del exterior, ¿no? Entonces, el estímulo entra por aquí, por el sistema P, pasa a través de varios sistemas y sale por el sistema M, ¿no? Por la motilidad. Ese es el polo motor o el sistema motor, ¿va? Aquí están las vías a la motilidad, tal cual. Entonces todo esto lo hace en una dirección progresiva. A esto lo vamos a llamar como dirección progresiva. Y esto apréndenselo muy bien porque esto es básico y fundamental para que entiendan la regresión, ¿no? Bueno, entonces entra un estímulo por el sistema perceptual, pasa a través de varios sistemas en dirección progresiva y termina saliendo por el polo motor, por la motilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy una cachetada a una persona, la cachetada, el golpe, es percibido por el sistema perceptual. Le doy la cachetada a una persona, esta información y el dolor pasa a través de los sistemas del aparato psíquico y sale por la vía de la motilidad, que sería, por ejemplo, que la persona a mí me devuelve la cachetada, ¿no? Entonces, ese sería el funcionamiento. También funciona, por ejemplo, con frases. Por ejemplo, si yo ahorita le digo a Fátima, hola Fátima, buenos días, mi frase entra por el polo perceptual, que sería, por ejemplo, a través del oído, de la escucha, entra por la percepción, pasa a través de los sistemas del aparato psíquico, ¿no? O sea, que es buenos días, que es hola, pero esto se da en cuestión de segundos porque es algo que ya sabemos, ¿no? Pasa a través de acá y la motilidad es que ella puede abrir la boca para decir hola, buenos días, ¿no? Responder el saludo, tal cual. Entonces, esto requiere de una energía, ¿no? Eh, Cualquier estímulo que llegue, por ejemplo, ahorita yo estoy con ustedes explicándoles cosas y la información que yo estoy diciéndoles está entrando por su polo perceptual y está pasando a través del aparato psíquico y sale por la vía de la motilidad de distintas formas, ya sea apuntando lo que estoy diciendo o reflexionando tal cual, ¿no? O estoy quizás en alguna posición, pero me muevo, tiene que ver con motilidad, ¿no?
o estoy así como que entendiendo, comprendiendo lo que estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, esto requiere de una energía. Entonces, si yo, por ejemplo, digo la frase, ay, a mi esposa yo ya no la aguanto, quisiera matarla. Esta frase, ¿no? Tiene la misma carga energética para el aparato psíquico que si en la acción tú la mataras, ¿no? O sea, entra por el polo perceptual un estímulo que hace a que, bueno, que pasa por tus instancias del aparato psíquico y termina la motilidad con la frase de, ay, quiero matarla, ¿no? O sea, como una cuestión de desesperación. Eh, Esto ya llevó a cabo y ya requirió una energía. Y esta energía es la misma que hubiera la persona utilizado si esto lo llevara a cabo en la vida real. O sea, si matara a su esposa de verdad, sería la misma energía que la de la frase. Entonces, para el aparato psíquico, el decir quiero matarla es equivalente a de verdad matarla. O sea, utilizan la misma energía. Es igual. En la vida real no. O sea, porque si la matas de verdad, vas a prisión, te encierran. O sea, es distinto en la vida real. Pero a nivel psiquismo, a nivel aparato psíquico, es lo mismo, requiere la misma energía, ¿no? Entonces, eh, es la misma descarga energética para una frase de este tipo. Por eso es que se suele decir que las palabras hieren más que los golpes, ¿no? Porque tienen la misma carga energética a nivel psicológico, tal cual. Entonces, ahí está esta cuestión. Ahorita les voy a ampliar un poquito más sobre la cuestión del lenguaje. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, porque bueno, estamos comenzando y vamos a ir poco a poco viendo cómo este esquema va evolucionando, pero quisiera ver si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, entonces, con este esquemita que vimos ahorita, el sistema perceptual debe estar dispuesto a recibir nuevas percepciones, nueva información. O sea, este sistema P, que acuérdense, sistema P es sistema perceptual o polo perceptual, tiene que estar abierto siempre para recibir nueva información. ¿Ok? Eh, Dice, la información no puede quedar en la percepción. El sistema P no almacena información, ya que de hacerlo colapsaría. Por eso las percepciones se tienen durante segundos y luego desaparecen y pasan al sistema anémico. ¿Ok? O sea, las percepciones que estén aquí, el sistema perceptual es únicamente perceptual, percibe. Aquí no queda alojada información, sino que aquí es únicamente la puerta en donde la pasa, ¿no? Imagínense si se quedara aquí alojada mucha información, es como si, por ejemplo, tú entraras bueno, vieras que hay gente que entra, por ejemplo, a Walmart, ¿no? Que son las puertas estas automáticas. Estas puertas siempre tienen que estar abiertas, abriéndose constantemente para que la gente pase, pero la gente no se puede quedar ahí, porque si la gente se empieza a quedar ahí en las puertas, empieza a colapsar y ya nada podría entrar, ¿no? O sea, estaría colapsado. Lo mismo pasa con el psiquismo. Los estímulos y la información tienen que pasar. Por eso es que nada se queda en la percepción, tal cual. Y por eso es que lo que ustedes ven lo suelen olvidar a veces a los segundos, porque está a nivel perceptual. Lo que queda de eso que ustedes percibieron, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto sobre alguna serie que les guste, podrán decirme de qué trata, ¿no? Pero no me van a contar toda la serie, desde el primer capítulo hasta el último que vieron. Únicamente me van a decir de qué trata en base a lo que ustedes recuerdan, aquello que se les quedó de la serie, ¿no? A manera de huella anémica. Huella anémica, acuérdense que anémico tiene que ver con memoria. Némico, memoria. Huella, algo que queda, ¿no? Algo que queda ahí. Entonces, eh, por eso es que el sistema P únicamente percibe las cualidades del estímulo, intensidad, eh, duración, aromas, formas, etcétera, ¿no? Pero lo que queda de eso, a forma de huella anémica, ya ha perdido muchas cualidades eh, perceptuales, ¿no? Porque ya no está en la percepción. Si yo les digo, a ver, imagínense un limón, el experimento del conductismo del limón, pues sí, puede que empiecen a salivar, ¿no? Porque quedó como huella anémica que el limón es acidito, pero
No es lo mismo el imaginar que tienes un limón y que la imaginación haga que tú salives a que de verdad te tomes un limón, ¿ok? Porque la huella anémica ya tiene cualidades perdidas, ya no está toda la cualidad del estímulo tal cual. La cualidad se percibe al 100% en cuanto está en el sistema perceptual. Pero en la huella anémica estas cualidades ya son leves, ¿no? Se tienen, sí, pero ya son leves, tal cual. ¿Va? Por eso es que todo lo que viene en información dura unos cuantos segundos y luego se va. Por eso es que si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿no? Que me dijeran de qué se trató el tema, por ejemplo, de el método de interpretación que vimos en esa clase, puede que empiecen a recordar y me digan, pues, lo que cada uno de ustedes percibió, que puede ser cosas distintas, ¿no? Porque todos vimos lo mismo, todos escuchamos lo mismo, lo que yo les dije, pero cada quien percibe y se queda dentro de su aparato psíquico algo distinto. Quedan huellas némicas distintas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, lo que hace el sistema P es que recibe la información y aquello que sea suficientemente fuerte o relevante lo va a dejar a manera de huella anémica en el aparato psíquico. ¿Ok? Entonces, la información que queda en forma de huella anémica pasa del sistema P al sistema anémico, ¿no? O sea, ya lo importante se queda en el sistema anémico. Y donde se retiene la información es en la memoria. Entonces aquí tenemos este segundo esquema, ¿no? Tenemos el sistema P por donde entran los estímulos que pasan en dirección progresiva, en esta línea progresiva, a través de los varios sistemas, ¿no? Que Freud va a llamar como sistema anémico. Aquí tenemos, por ejemplo, sistema anémico uno, sistema anémico prima uno, sistema anémico prima prima, y así, ¿no? O sea, hay varios. Entonces, entra el estímulo, pasa a través del aparato psíquico, y aquí, bueno, va a pasar y va a salir por la vía de la motilidad. Pero aquí van a quedar restos, ¿no? O sea, de este estímulo que pasó y salió, van a quedar restos en forma de huella anémica, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Pues depende de cada persona. Los que tengan que ver con uno mismo, ¿no? Yo les decía, si yo les pregunto qué es lo que más se les ha quedado del curso, van a decirme quizás lo que tiene que ver más con ustedes, lo que asimilaron con ustedes, lo que reflexionaron de ustedes, ¿no? Entonces, ahí está esta cuestión. O sea, viene el estímulo, pasa porque mis palabras de esa clase, de donde ustedes, por ejemplo, se dicen, no, pues a mí se me quedó mucho la elaboración secundaria, ¿no? La lógica. Bueno, en esa clase donde vimos la elaboración secundaria, yo dije palabras y todos escucharon lo mismo, pero para ti es más importante por un motivo, por una razón, ¿no? O sea, eso que tú recuerdas, que está en forma de huella anémica dentro de tu aparato psíquico, está ahí y se quedó ahí. O sea, mis palabras entraron, pasaron y salieron, ¿no? Por la vía de la motilidad, pero quedó algo de lo que yo dije que les impactó, que tiene que ver con ustedes tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar aquí? Por eso es que a la pregunta de cuáles son las huellas némicas que quedan dentro del sistema anémico, pues depende de cada persona, de cada historia, ¿no? Aquí sí es donde Freud le interesa generalizar que este es el funcionamiento para todos, pero aquí es donde entra la particularidad de cada persona, ¿no? De que cada persona es distinta. Entonces, pues bueno, ahí está este segundo esquema que nos va a ayudar a entender cómo es que funciona un poquito más el aparato psíquico, pero este esquema se va a complejizar un poquito más. Bueno, va a decir Freud, no necesariamente, bueno, entonces ese es el sistema anémico, que es la memoria. ¿En dónde queda toda la información? En la memoria, ¿no? O sea, en la memoria es donde se transforma la excitación que viene por el sistema P, ¿no? Eh, la excitación en huellas duraderas, ¿va? Sin embargo, pierde cualidades sensoriales, pero tiene capacidad de fijar. O sea, yo les decía, lo que está en las huellas némicas aquí, como huella anémica uno, huella anémica prima, huella anémica prima prima, lo que queda aquí ya perdió mucha esencia, perdió mucha cualidad sensorial, ¿no? Este, y quedan fijas, quedan fijadas por algo.
Y siempre en la infancia tenemos las primeras cosas que se van a quedar fijadas, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendiste a caminar, a leer, a decir la palabra mamá, papá, va a quedar fijado, aunque reprimido, no mucho, la mayoría de veces. Entonces, bueno, ahí está. Dice, no necesariamente un mismo sistema debe estar abierto al cambio de alterarse. Es decir, donde se retiene la información es en la memoria, aquí, en el sistema anémico, que son estas instancias que van a estar acá, ¿no? Ahí es donde se retiene la información, que queda almacenada como huellas némicas. Eh, y son modificaciones permanentes de los elementos del sistema, ¿no? O sea, siempre hay modificaciones permanentes, tal cual. Dice acá, entra un estímulo y se deja una huella anémica, cambia lo que había anteriormente o lo modifica, cambia el sentido, ¿no? O sea, nosotros sabemos cosas y lo que nosotros sabemos de la vida es por las huellas némicas, pero lo que sabemos puede cambiar. O sea, el cambio es permanente, puede haber modificaciones permanentes, o sea, siempre va a haber modificaciones de manera permanente que cambien lo que está dentro del aparato psíquico, ¿no? Por ejemplo, entra una huella anémica y si es importante para aquí, o sea, entra un estímulo, y si ese estímulo deja huella anémica, va a cambiar lo que había anteriormente, lo que Piaget va a llamar como eh, reelaboración, si mal no recuerdo. Ay, es que yo casi ya no he estudiado la parte educativa, pero es cuando un esquema eh, se desestabiliza, ¿no? Y viene la desadaptación, en donde viene un nuevo conocimiento, y ya luego viene la adaptación, ¿no? A este nuevo conocimiento y el esquema mental que tú tenías se reconstruye, ¿no? Eso, por eso se llama constructivismo. Bueno, tiene que ver con esto, con las huellas némicas, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo. Imagínense que viene una persona con ustedes y les dice, oye, tu papá le está siendo infiel a tu mamá, ¿no? Pero resulta que ustedes saben que esta persona que se los está diciendo es una persona mentirosa, que tiende a mentir, que no le cae bien tu papá, ¿no? Y que anda tras tu mamá, tal vez, ¿no? Entonces es una persona de cero confianza. Lo que esta persona, si esta persona te dice, oye, tu papá le está siendo infiel, y tú sabes que es una persona que no, que miente mucho, que tiende a esto de mentir, pues tú no le vas a creer, ¿no? Y esta información, este estímulo que vino a través de él, no va a dejar una huella anémica. Pero, si por el contrario, viene una persona que es de su total confianza, que aprecia mucho a tu papá, a tu mamá, que siempre dice la verdad y que siempre los apoya, y te dice, oye, tu papá le está siendo infiel a tu mamá. Híjole, ya esto puede crear un impacto, ¿no? Ahora, más encima, si tú luego ves y cachas que tu papá le está siendo infiel a tu mamá, cambia, ¿no? La, lo que tú tenías de tu papá, la imagen que tú tenías sobre él, se modifica, cambia por esta nueva huella anémica, ¿no? Primero de que esta persona de confianza te dijo que tu papá está siendo infiel, ¿no? Entonces, lo que tú sabías de tu papá, la huella anémica que estaban asociadas a tu papá, esas huellas, ahora por esta nueva huella anémica que entró, se modifican, ¿no? Y cambian tal cual, cambian el sentido, ¿no? Por eso es que dices, la persona puede decir, y ahora ya me hace sentido, y entonces es por eso que mi papá últimamente ha llegado más tarde a la casa, ¿no? O sea, esta nueva huella anémica viene a darle sentido a otras que estaban de manera anterior, ¿no? Entonces, por eso es que hay una modificación permanente. O sea, las modificaciones están y vienen en forma permanente, tal cual. Pueden entrar nuevas huellas némicas que pueden cambiar a las anteriores, ¿no? O modificarlas, tal cual. O sustituirlas. O sea, cambia el sentido. Es cuando, por ejemplo, lo llamamos como el insight, ¿no? Este término que usamos en psicología de insight, de ya me di cuenta, ¿no? Me cayó el 20. Se cayó el 20 por algo, ¿no? O sea, ante un ejemplo, por ejemplo, no sé, yo te digo un ejemplo de un tema que es difícil para ti y tú dices, ya me cayó el 20, ¿no? Ya sé. Bueno, es por mi ejemplo que yo te di. Mi estímulo, el estímulo que yo te di, que es el ejemplo, dejó huella anémica, que modificó a la confusión que había anteriormente, ¿no?
Entonces ahí están las huellas anémicas y cómo estas pueden modificarse o adaptarse o sustituirse. ¿Va? Ahora, yo les decía que en en los capítulos pasados vimos ya lo que es la asociación libre, ¿no? Vimos que sí, es la técnica del psicoanálisis, la asociación libre, cómo funciona, que tiene que ver con decir todo lo que venga a la mente sin poner resistencia, sin juzgar, sin criticar, sin decir es que es muy absurdo. Vimos ejemplos de asociación libre, como Freud lo hacía, con pacientes con él mismo en el autoanálisis de sueños, que él va a decir que el autoanálisis después no sirve, o sea, el autoanálisis de sueños no funciona, ¿no? Pero bueno, ya vimos como que lo secundario de la asociación libre, les decía, el resultado de, hay un sueño, lo asocio libremente, y estudiamos en las clases pasadas el resultado de la asociación libre. Pero ahora, a nivel aparato psíquico, ¿cómo funciona? Bueno, eh, hay que entender que los sistemas démicos, que son estos, son la base de la asociación libre, ¿ok? ¿Por qué? Porque la asociación libre consta y consiste en, siguiendo la menor resistencia, la excitación se va a propagar preferentemente de una huella anémica 1 a una huella anémica 2, y luego a una 3, y luego a una 4, a una 5, a una 6, etcétera, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, aquí esta es huella anémica 1, esta es huella anémica 2, huella anémica 3, y así se van a ir, ¿no? Las que sean. ¿Por qué? Porque son cosas que son huellas, ¿no? De un estímulo que pasó que dejó estas huellas tal cual. Entonces, dice, la asociación libre funciona siguiendo la menor resistencia y la excitación se va a propagar, o sea, la excitación que es la asociación libre se va a propagar preferentemente de una huella anémica 1 a una 2 a una 3 y así, en función de la resistencia en la memoria. El estímulo va a seguir una vía de asociación, ¿no? Que esto lo vamos a llamar como cadenas asociativas, ¿va? Yo empiezo, yo tuve un sueño, ¿no? Le digo al paciente que asocie libremente. Soñé con una laguna. Ok, a ver, pues bueno, yo me acuerdo que el verano pasado fui con mi familia precisamente a una laguna. Aquí está, huella anémica 1, ¿no? Ese viaje dejó huella anémica. La huella anémica es la laguna, ¿no? Esta huella anémica 1. Ok, el verano pasado yo fui con mi familia a este lago y recuerdo que nos queríamos meter, huella anémica 2 me quería meter, ¿no? Pero eh, me frustré mucho porque no tenía yo toalla y no me gusta andar afuera mojado, huella anémica 3 no llevé toallas y me mojé y no me gusta, ¿no? Y así va a empezar a asociar libremente, va a pasar de una huella anémica 1 a una 2 a una 3 a una 4 y así, ¿no? A esto lo va a llamar como cadena asociativa. Van a haber varias cadenas asociativas, ¿no? En la asociación libre. Y va a asociar en tanto y en función de la resistencia, ¿no? Porque obviamente va a empezar contando, es muy común que cuente algo que no sea tan fuerte para él, ¿no? O sea, por ejemplo, puede que empiece contando esto, ¿no? Que no fue tan fuerte, pero puede que en algún momento en su relato diga algo como, por ejemplo, bueno, y yo me acuerdo que no me gusta esa sensación de estar mojado, ¿no? O sea, afuera y así. Y puede que en ese momento su mente venga un recuerdo de cuando era niño y su mamá lo bañaba y se terminaba de bañarlo y su mamá se tardaba quizás en secarlo, ¿no? Y eso es algo que le avergüenza. Y puede que diga, y bueno, no me gusta estar mojado porque, y pausa, interrumpe su discurso, ¿no? Vino esta idea de que él recuerda de que cuando era niño su mamá tardaba en secarlo, pero cuando él recuerda esto se calla, ¿no? Entonces puede que ya no siga ahí la cadena asociativa, ¿no? Y puede que lo diga de alguna otra forma. Bueno, no importa, ¿no? O sea, el caso es que no me gusta, ¿no? Desde que soy niño, que tengo memoria, no me gusta estar mojado mucho tiempo, ¿no? O sea, ahí la resistencia paró la cadena asociativa. Por eso es que hay que invitarlo y la asociación libre consiste en, diga todo, aunque le parezca irrelevante, absurdo o penoso, dígalo. Yo no estoy aquí para juzgarlo, para culparlo. Yo estoy aquí para escucharlo, ¿no? O sea,
Entonces, ahí está, y es la lógica del por qué se le pide que no piense de manera lógica o no reflexione, o no diga esto no es importante, sino que siga, porque si no es parar la cadena asociativa, ¿no? Entonces, en esto consiste la asociación libre, en pasar de una huella anémica uno a una huella anémica 2 y así, ¿no? Entonces vemos cómo las huellas anémicas están asociadas, ¿no? Se asocian entre sí. Las huellas anémicas que están aquí en el aparato del sistema anémico, perdón, huella anémica uno 2 3 están asociadas dentro de este aparato, ¿no? Entonces, por eso es que es importantísimo la escucha analítica. Es muy importante, porque la escucha analítica es donde nosotros prestamos atención a esas cadenas asociativas, ¿no? A sus huellas némicas y cómo es que están asociadas, ¿no? Y vamos a ver que esas huellas némicas que están asociadas en el sueño son huellas némicas que van a estar asociadas con el motivo de consulta, ¿va? Por ejemplo, en el caso eh, del caso que revisamos de historias de Diván, esta persona que era exhibicionista, o sea, que mostraba sus genitales a mujeres mayores, esto que viene luego en un sueño, que les recuerdo cuál fue su sueño, que él se veía que estaba subiendo las escaleras de una mansión, llegaba a una habitación y había un niño al lado en esa habitación adentro, ¿no? Estaba llorando, estaba triste ese niño, ¿no? Estaba solo. Y que junto había otra habitación en donde estaban unas personas que estaban golpeándose, ¿no? Que estaba habiendo mucha violencia. Entonces él empieza a asociar libremente, ¿no? Y él dice que ese niño, ¿quién es? Bueno, ese niño, no, primero no dice quién es, ¿no? Pero le pregunta, ¿por qué está triste? ¿Por qué está llorando? Es que lo abandonaron, ¿no? Y empieza a asociar libremente sobre lo que él recuerda de su sueño. Y él dice, bueno, ya llegan a la interpretación que es que ese niño era él y los papás que estaban juntos eran sus papás teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y el de niño escuchaba esto. Entonces, esas huellas némicas que están en el sueño, ¿no? Que tú recuerdas, de soledad, de papá salado, golpeándose, son huellas némicas que están asociadas al motivo de consulta, ¿no? De que, ok, entonces como a mí me obligaron a escuchar eso, que es incestuoso, ahora yo obligo a la gente a que me vea a mí, ¿no? A que vea mis genitales. O sea, vean cómo las huellas nímicas que podemos encontrar dentro del sueño están enlazadas con las huellas nímicas de la vida diurna, ¿no? Por eso es que hay que prestar mucha atención a las palabras de el psicoanalizado, ¿no? Porque están relacionadas con su motivo de consulta, tal cual. Y esa es la importancia de la escucha analítica. Y eso es lo que diferencia una escucha analítica de una escucha tradicional. Cuando a ti te cuentan algo, un chisme, pues estás en el chisme, ¿no? Pero no lo estás analizando. Y estás quizás analizándolo de manera superficial, ¿no? Pero la escucha analítica consiste en prestar atención a las asociaciones que el paciente va haciendo, a su cadena asociativa, entre las huellas mímicas que tiene, ¿no? Por eso es que no nos interesa saber qué pasó en la vida real, no nos interesa la realidad, nos interesa su realidad psicológica, su realidad psíquica. Nos interesa ver cómo esas huellas némicas están asociadas entre sí. No me importa si tu papá fue bueno o malo realmente en la vida real. Me importa cómo tú configuraste su imagen, cómo tú la percibiste, ¿no? Cómo asociaste tú en torno a su imagen tal cual. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están en un conflicto, o bueno, tienen amigos, ¿no? Que son novios y tienen un conflicto. Y van ante ti y te cuentan, por ejemplo, va ella y te cuenta, es que él es muy bruto, no sé qué cosa, no sé qué más, ¿no? Bueno. Este, y luego vamos con él y nos dice algo muy distinto, ¿no? Y vemos, y ya decimos, ah, entonces ella me mintió, ¿no? O bueno, ella está tomando las cosas así. Cuando, por ejemplo, tú le dices a una amiga, no, amiga, date cuenta, ¿no? Esto de amiga, date cuenta, es algo que ella no, vaya, no sabe, no se está dando cuenta tal cual, ¿no? Pero es una realidad para ella, una realidad psicológica, tal cual en la vida real pasó de una forma,
pero ella lo está viendo de otra, tal cual, ¿no? Es aquí donde vienen, por ejemplo, en el modelo cognitivo-conductual, las distorsiones cognitivas. Ese es el origen, las huellas némicas. Cómo asoció, ¿no? Un evento tal cual. Cómo lo interpretó. Por eso es que no nos interesa ver qué pasó en la vida real, sino cómo asoció a alguien eso que pasó, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahorita, las percepciones están enlazadas entre sí en la memoria. La memoria es el sistema anémico, que es este, ¿no? Huella anémica uno, huella anémica prima, huella anémica prima prima, y así, ¿no? Entonces, estas están enlazadas entre sí en la memoria, más con el encuentro en la simultaneidad a lo que llamará asociación, ¿no? O sea, cuando una huella anémica y otra están juntas y entran al aparato psíquico y quedan juntas, lo va a llamar asociación por simultaneidad, ¿va? Aquí está la definición, asociación por simultaneidad. Los estímulos que entraron a la vez al aparato psíquico se asocian, ¿no? Por ejemplo, una mujer violada que siente náuseas al estar cerca de hombres de barba, ¿ok? Eso sería un síntoma. Cada que una mujer ve, por ejemplo, no sabríamos quizás que fue violada, ¿no? Nos llega una paciente a consulta psicoanalítica y ella nos cuenta que no sé, ella puede decir, es que yo no sé por qué, pero a mí me da mucho asco ver a hombres con barba, es algo que me da un asco inmenso, ¿no? Es que, no sé, se ve tan fea, está tan sucia, los hace ver muy desasiados. No, 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 qué asco. Ok, pero no hay una explicación más lógica a ello, ¿no? Entonces, cuando empezamos a indagar, puede que en alguna sesión cuente que ella fue violada, ¿no? A ver, cuéntame cómo pasó. Y empieza a contar cómo pasó, ¿no? Y puede que diga, ay, y de hecho, bueno, esta persona pues era fulano de tal, yo confiaba en él, es una persona alta, güera, de barba, con lentes, ahí está barba, ¿no? Entonces, en cuanto esta persona fue violada en ese momento, lo que más se le quedó del violador fue su barba. Entonces, hay una asociación por simultaneidad. El asco que le provocó, el displacer que le provocó, ¿no? Esa situación y la barba. Ahí hay una asociación por simultaneidad, ¿no? Entonces, son las primeras asociaciones que ocurren en la vida muy temprana, ¿no? Los sueños, nos contó un ejemplo que él tuvo en una sesión clínica. Él contó sobre un hombre que le dijo que en un partido de fútbol él tiró una Coca-Cola y que cuando la tiró, él se puso a llorar de manera muy desconsolada. No, o sea, se le cayó y lloró, pero de una manera así fuerte, desconsolada. Y diríamos, ay, no, que, o sea, no es para tanto, cómprate otra, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo cuenta el doctor en el psicoanálisis y, bueno, empiezan a trabajar sobre este material y se revela que cuando él aprendió en la infancia la palabra Coca-Cola, fue el mismo día que él aprendió la palabra papá, ¿no? Y está la asociación por simultaneidad. El mismo día que aprendió la palabra Coca-Cola, fue el mismo día que aprendió la palabra papá, ¿ok? Entonces, fue el mismo día. Y está la explicación del síntoma, ¿no? O sea, el haber tirado la Coca-Cola fue como haberse desechado del papá. Y eso le causó mucho conflicto, tristeza que venía del inconsciente, ¿no? Solo que él no lo sabía. Entonces, por eso que aquí dice, más con el encuentro por simultaneidad, lo va a llamar como asociación, por simultaneidad, ¿no? Dice, el sistema P no tiene memoria, como ya veíamos. Tampoco puede conservar huellas para la asociación. O sea, las huellas anémicas no se quedan en la percepción, se quedan en el sistema anémico, ¿va? Dice, más bien, son la base para las asociaciones, los sistemas anémicos, ¿no? O sea, esas son la base de la asociación libre. Dice, las excitaciones en los sistemas némicos por los elementos del sistema perceptual experimentan una fijación, ¿ok? O sea que viene un estímulo, entra, pasa en forma de dirección progresiva y termina en las vías de la motilidad. Y lo que queda aquí son cuestiones que quedan fijadas, ¿va? Fijadas, tal cual, por alguna razón, porque dejaron huella.
porque algo tienen que ver contigo, ¿no? Entonces, el primer sistema anémico, que podemos ver que, por ejemplo, sería este, el primer sistema anémico tendrá la fijación de asociación por simultaneidad, ¿ok? Los sistemas némicos más alejados tendrán funciones diversas, como de relaciones o semejanzas. O sea, la primera asociación por simultaneidad que tú hagas va a ser la primerita que haya, ¿no? La más próxima, tal cual. Por ejemplo, acá, Coca-Cola y papá, ¿no? Aprendí la palabra Coca-Cola al mismo tiempo que aprendí la palabra papá. Y están asociadas por simultaneidad, tal cual. Por eso cuando tiro su coca en un partido de fútbol, lloró desconsoladamente. ¿Ok? Pero las huellas anémicas, eso sería, por ejemplo, huella anémica 1 y huella anémica 2. ¿Ok? Pero después, huella anémica 8, huella anémica 10, 9, o sea, 20, 21. Las demás más alejadas van a estar en función de otros criterios, ¿no? Aquí está en función las primeras por el criterio de simultaneidad, pero las otras van a estar bajo otros criterios, ¿no? Por ejemplo, dos palabras que tengan el mismo sonido o que se parezcan, tal cual. Eh, o por relaciones o por semejanza de palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, no sé, eh, eh, ¿qué ejemplo podría ser? La palabra, tal cual, pito, ¿no? Que en español de España es un silbato, pero en español mexicano es otra cosa, ¿no? Es el falo. Entonces, es un conocimiento muy alejado que tienen, ¿no? De que pito en España es silbato y de que pito en mexicano es pene, tal cual, ¿no? Entonces, esta asociación está muy alejada, o sea, está alejada. Puede ser una asociación que esté en el sistema anémico 19 y 20, ¿no? Están ahí asociadas, pero por semejanza o por alusión también, ¿no? Por saber que en España pito es silbato y en México es el pene, tal cual, ¿no? Entonces, las, las huellas nímicas que estén más alejadas van a estar asociadas por otros criterios en función de otras cuestiones, ¿no? Les digo, por dos palabras que sean igual, por dos palabras que tengan diversos significados en un lugar o en otro, por relaciones, por semejanzas, etcétera, ¿no? Tal cual. Por eso el sueño va a tomar todo esto más que nada para la elaboración de un sueño tal cual, ¿no? O sea, lo menos importante, decirlo. Entonces, el sistema perceptual, el sistema P, brinda a nuestra conciencia toda la diversidad de cualidades sensoriales, ¿no? O sea, intensidad, estímulo, olor, sabor, color, etcétera. Eso por el sistema perceptual, porque percibe. Dice, pero a la inversa, nuestros recuerdos son en sí inconscientes y es posible hacerlos conscientes, ¿ok? O sea, los recuerdos que podamos tener son en sí inconscientes, pero tienen un efecto sobre nosotros. O sea, dice, cuando son inconscientes, los recuerdos se manifiestan todos sus efectos. Es decir, un recuerdo inconsciente que tú tengas va a afectarte aún así. Y tú solamente vas a percibir los efectos de ese recuerdo. Porque yo siempre elijo novios así, ¿no? Que son patanes, que no trabajan, que son holgazanes. Bueno, son los efectos de un recuerdo que está por ahí, ¿no? O porque siempre lloro ante este tipo de situaciones, bueno, por un recuerdo que está ahí, ¿no? Incluso el carácter que ustedes tienen formado, yo soy una persona muy dura, una persona muy ruda, una persona muy sensible. O sea, su carácter de ustedes y su personalidad está basado y tiene origen en las huellas dímicas de su infancia, ¿no? De las más fuertes, que son las de la infancia, ¿ok? Son así gracias a esas huellas nímicas formadas, que casi nunca vienen al consciente, casi siempre se mantienen a un nivel inconsciente, ¿ok? Y cuando los recuerdos se hacen conscientes, no muestran cualidad sensorial en comparación con las percepciones. Lo que yo les decía, puede que si yo les digo, a ver, cuéntenme su mejor día en la playa,
Puede que me cuenten, sí, que fue un día muy emocionante, muy padre, pero puede que no vivan la emoción al mismo nivel que como la vivieron cuando ocurrió en la vida real, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo digo que viajé a Cancún y fue algo espectacular el viaje, ¿no? Pero lo que yo siento, esa emoción que yo siento al contarlo, no se compara a la emoción de cuando lo viví en la vida real, ¿no? Porque la huella anímica ya perdió cualidad sensorial, tal cual. Porque la cualidad sensorial se percibe solo al 100% cuando está siendo percibida por el sistema P, por el sistema perceptual, ¿va? Entonces los recuerdos son inconscientes en sí y ejercen efecto inconscientemente sobre nosotros, ¿no? A veces nos hacemos conscientes de ello, o sea, a veces somos conscientes de los recuerdos, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tú dices, ay, me acordé de esto que pasó hace algunos años, pero no sé por qué me acordé de eso, ¿no? Bueno, el que tú te hayas acordado de eso no es una situación casual, porque en el inconsciente no hay casualidad, ¿no? El que tú el día de hoy te acuerdes de algo que pasó en tu infancia, ¿no? Digas, ay, me acordé de cuando esto, pero no me acuerdo por qué. Bueno, no es casual. Eso que tú recordaste tiene que ver con algo actual, algo de la vida actual, que llevó a que tú tuvieras este recuerdo, ¿no? Pero este recuerdo es un recuerdo encubridor, es un recuerdo que ya también está disfrazado, porque yo les decía hace unas clases que todo lo que recuerdan ya es algo deformado, no es 100% real, a como pasó en la vida real tal cual, ¿no? Por eso es que no entiendes por qué lo recuerdas, ¿no? O sea, no entiendes el por qué vino a memoria hoy o ante esto, tal cual. Pero, eh, y tú no sabes, o sea, no entiendes cómo se relaciona con la situación actual. Tiene que ver con algo de la vida actual, ¿va? Entonces, por eso aquí les pongo, el carácter y la personalidad reposan en esas huellas némicas, aunque no seamos conscientes de ellas, pero aún así estas determinan sobre nosotros, tal cual. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto que vimos aquí, o sea, se da en la vida diurna, ¿ok? Esto ocurre en la vida real. Les digo, yo saludo a Vanessa, le digo, hola Vanessa, buenos días. Mis palabras entran por el sistema P, pasan a través de los sistemas del aparato psíquico y salen por la motilidad, por ejemplo, respondiéndome, hola, buenos días, ¿no? También, ¿no? Esto ocurre en dirección progresiva, a eso lo llamamos dirección progresiva. Esto es lo que ocurre en la vida diurna, ¿ok? Pero, ¿cómo funciona todo esto en el sueño? Tal cual. ¿Cómo ocurre? ¿No? ¿Por qué? Porque vimos que en el sueño, y el sueño nos habla de que hay varias instancias también, lo que yo les decía al inicio, ¿no? Hay una parte que es censura y una parte que es censurada, una parte que critica y una parte que es criticada, que es el deseo sexual, ¿no? Hay una instancia que se quiere expresar y hay otra que dice, no, cuidado, si te quieres expresar, te tienes que modificar, te tienes que disfrazar, ¿va? Entonces, ¿cómo esta esquemita aplicaría en los sueños? Y ese sería el tema de la siguiente clase, ¿va? Entonces,